Una serie de renuncias de altos cargos estremece a Ucrania en medio de un escándalo de corrupción en el seno del ejército. Entre las figuras que dimitieron se encuentra el viceministro de Defensa, quien se encargaba del apoyo logístico a las Fuerzas Armadas. Es investigado por la compra con sobreprecio de provisiones para los militares. Miembros de la oficina presidencial y de la fiscalía también abandonaron sus puestos tras ser acusados de irregularidades. Carla González ha estudiado estos casos, está aquí con nosotros. Cuéntanos más. ¿Qué tal, María Isabel? Bueno, una larga lista de altos funcionarios que ya sea que renunciaron o fueron cesados en su puesto en este escándalo de corrupción dentro del gobierno de Ucrania. Vamos a ver algunos de los más importantes. Tenemos al viceministro de Defensa, tenemos al jefe adjunto de la oficina de la presidencia y también al fiscal general adjunto de este país. Vamos a ver específicamente el caso del jefe adjunto de la oficina de la presidencia, porque él está involucrado en este escándalo del uso de coches de alta gama. Ya varios medios de comunicación locales habían publicado fotografías de sus autos y de su vivienda. Ahora pasamos al fiscal general adjunto de Ucrania, porque él en cambio fue criticado porque en Año Nuevo, cuando las tropas ucranianas estaban en pleno conflicto, él estaba vacacionando en España y vemos ahí las fotografías que se publicaron sobre esto. Luego de que sale esta noticia, el presidente de Ucrania, Zelensky, había dicho que ningún funcionario de alto nivel de su gobierno iba a poder salir y vacacionar a otros países si no era en una misión gubernamental específicamente. También hay reportes de otros viceministros que también fueron cesados de sus cargos o que han renunciado, y también el caso de los jefes de las regiones que fueron cesados, incluido el de la región de Kiev. Ahora vamos a analizar un poco el mayor caso de corrupción, que es el de sobreprecio en la compra de alimentos para las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque ahí se habla de cerca de 350 millones de dólares en sobreprecios para, por ejemplo, papas, para pollo, para huevos que llegaban a las tropas. Y se también habla en este reportaje de esta investigación sobre una empresa fantasma que supuestamente estaría conectada de alguna manera con uno de los hombres más ricos de Ucrania. Esas son las informaciones que tenemos hasta ahora, porque también hay mucha crítica sobre el uso de los recursos por parte del gobierno en Ucrania que llegan de otros países como de Estados Unidos. Y ya lo decían que el senador Lindsey Graham estaba llamando al gobierno de Joe Biden a enviar más tanques a Zelensky, pero que no le pedía una justificación de este uso de recursos. También desde Francia hablaban de la necesidad de tener más recursos para sus programas sociales cuando la Unión Europea manda 500 millones de euros a Ucrania, pero no tiene plata ni siquiera para sus propios hospitales. Ahora también esto viene cuando la presión del gobierno de Kiev va hacia otros gobiernos, por ejemplo el caso de Alemania, y le piden que cada vez envíen más tanques. En este caso, si analizamos los 190.000 millones de dólares que le cuesta al gobierno alemán, y también si vemos que a cada ciudadano, si hacemos una comparación, le cuesta ya con lo que ha pasado del conflicto hasta $2.000 de su propio bolsillo, María Isabel, porque eso es dinero público. Claro, impuestos que terminan precisamente en el destino que le dan cada uno de los gobiernos a sus recursos. Muchísimas gracias, Carla.